En los últimos meses hemos oído hablar en múltiples ocasiones de los famosos aranceles de la Unión Europea a los coches chinos, es decir, a la industria automotriz china que ha desembarcado en nuestro continente. Pero al final, ¿en qué ha quedado todo esto? ¿Cuáles han sido las decisiones adoptadas por la Comisión Europea? ¿Cómo se ha distribuido el poder en Europa? ¿Qué países han estado a favor y cuáles en contra? Pues bien, si os interesa este tema, os invito a quedaros el resto del vídeo. Mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política, de Political Room. Bien, para empezar a explicar este tema, lo primero que vamos a hacer es situar el contexto. ¿Qué ha pasado en los años precedentes para llegar a esta situación? Pues bueno, como ya hemos tratado tanto en este canal de YouTube como también en el formato escrito dentro del periódico digital, lo que pasa es que en el año 2000 China entra en el mercado mundial, es decir, se une al resto de los países y empieza a comerciar con ellos. Esto provoca que reciba una fuerte inversión extranjera en todos los aspectos, es decir, empresas de fuera que quieren poner allí sus fábricas para reducir sus costes de producción. En China no hay ningún problema, lo pueden hacer, pero obligatoriamente van a tener que producir una parte allí, en el propio territorio, conjuntamente con una empresa local. Estas empresas locales aprenden de los grandes conglomerados tanto europeos como americanos, e incluso japoneses y coreanos, y poco a poco van desarrollando sus propias ideas. A su vez, el Estado chino hace una gran apuesta por el coche del futuro. Dicen, yo no domino el motor de combustión, por tanto voy a intentar dominar la siguiente generación de motores. ¿Cuáles son estos? Los motores eléctricos, es decir, estamos hablando aquí del coche eléctrico. ¿En qué se traduce? Que a día de hoy, como ya hemos tratado en otro vídeo, China tiene, por ejemplo, prácticamente un monopolio de la cadena de producción de baterías de iones de litio, es decir, de las baterías de los vehículos eléctricos. China tanto explota los materiales como los refina, crea los componentes y los ensambla en las baterías. Es decir, se ha hecho con toda la cadena, que por supuesto es fundamental en la nueva generación de vehículos. A su vez, ¿qué es lo que pasa? Que estas empresas van creciendo en la China continental y empiezan a hacer cada vez coches mejores y a venderlos dentro de la propia China. Para crecer, estas empresas juegan sucio desde un punto de vista europeo, en el sentido de que no respetan la legislación medioambiental y muchas veces utilizan prácticas que violan la propiedad intelectual de las empresas occidentales, es decir, les copian y les roban su forma de trabajar para conseguir ellos también coger el mismo ritmo de producción y la misma calidad en sus vehículos, para avanzar más rápido en definitiva. Esto no genera fricciones hasta el punto de que se impongan aranceles. ¿Por qué? Porque luego los coches chinos solo se venden en la propia China. Por lo que la Unión Europea, así como los propios fabricantes, incluso aunque China recibe denuncias, no llegan a gran cosa porque, bueno, al fin y al cabo solo afecta a China. Además de que los europeos y los americanos siguen vendiendo coches en este continente. Especialmente el grupo Volkswagen vende un montón allí y está muy contento. ¿Cuál es el problema? Que al final hay un exceso de producción por parte de estas marcas chinas que ya recordemos en los últimos años eran los mayores fabricantes del mundo, es decir, ya eran los que más número de vehículos fabricaban en todo el mundo y necesitan empezar a vender ese excedente fuera. ¿A dónde lo llevan? Pues a mercados muy atractivos como Europa y Estados Unidos, donde la gente tiene un mayor nivel de poder adquisitivo y por tanto se puede vender un producto más caro. Problema, aquí ya entramos en una fricción directa. ¿Por qué? Porque los problemas en materia de legislación medioambiental, los problemas en materia de propiedad intelectual se juntan con el hecho de que encima ya te están haciendo competencia dentro de tu propio terreno, dentro de tu propio continente. A esto hay que sumarle el tercer factor y que es el que dinamita los aranceles y los justifica a ojos de la Unión Europea. Esto es las subvenciones públicas. La gracia está en que estas subvenciones dentro del territorio europeo se obtenían de manera pública y mediante concurso, es decir, no eran única y exclusivamente dirigidas a las propias marcas europeas. Os pongo un ejemplo. El Plan PIDE, que fue un plan de financiación que se estableció tras la crisis financiera del año 2008 para financiar e incentivar este consumo, es decir, en este caso la compra de vehículos, y básicamente consistía en que se financiaba de manera directa una parte del vehículo. Pues bien, esta ayuda, por supuesto, estaba dirigida principalmente a las marcas europeas, a las propias marcas del continente, pero fue de acceso libre para todas aquellas otras marcas que estaban establecidas ya dentro del territorio. Hablamos aquí de marcas estadounidenses como por ejemplo Ford o Chevrolet, o de marcas japonesas y coreanas como puede ser Hyundai, Toyota, Mitsubishi, Mazda, etc.
Como vemos, el problema no es tanto que haya una subvención pública, sino que esta subvención única y exclusivamente vaya a tus propias marcas con el objetivo de que tengan una ventaja competitiva respecto a todas las marcas extranjeras establecidas en tu territorio o fuera de él. La cuestión aquí, ¿es esto algo habitual dentro del gigante asiático? Pues lo cierto es que sí. China suele subvencionar de manera directa sus propios sectores industriales. Esto lo ha hecho también, por ejemplo, con el sector de los chips, con la telefonía móvil, con el propio de las baterías que hemos hablado y, por supuesto, el sector automotriz, el sector de los coches, de los vehículos, no es diferente. Por tanto, aquí vemos que realmente detrás de los aranceles no solo subyace una guerra económica, una guerra comercial, sino que también subyace dos modelos de organizar la sociedad políticos. Es decir, mientras que en las normas que defienden la libre competencia europea es impensable subvencionar nada más a tus empresas sin dar la oportunidad de participar también a otras empresas que cumplen las mismas normas, aunque sean extranjeras, dentro de la mentalidad china esto es algo habitual y el Estado lo ha promovido en muchas ocasiones con además éxito. Por tanto, hay dos visiones diferentes de plantear la economía y de plantear al final la política económica de un Estado. Pero bueno, sigamos con al final las medidas que se han tomado. Pues bien, como ya sabréis, en Europa había un arancel del 10% a los vehículos, en este caso importados desde China hasta Europa. A partir de ahora, a ese arancel del 10% se sumará a su vez otro arancel adicional que podrá ir desde el 8% hasta el 35%. Es decir, SAIC Corporation concretamente, que es la propietaria de MG, va a tener que pagar un 35% más el 10% que ya existía, es decir, un 45% más por exportar sus vehículos MG dentro del territorio europeo. Otras empresas, como por ejemplo Tesla, simplemente tendrán un arancel adicional del 7,8%, es decir, pagará un 17,80% en el caso de Tesla. Y aquellos fabricantes que cooperaron, en general, tendrán un arancel adicional del 20%, es decir, 20 más 10, un 30% más de arancel. En definitiva, los aranceles son muy fuertes y desde luego van a suponer un gran impedimento para las marcas chinas. Estos aranceles se han votado en la Comisión Europea y aquí, dato curioso, ¿qué países han votado en contra? ¿Cuáles a favor y cuáles han abstenido? Bueno, 10 países han votado a favor de aprobar estos aranceles, encabezados sobre todo por Francia. Luego, 4 países han votado en contra, es decir, bastantes menos. Pero ojo, que uno de los que ha votado en contra es Alemania, la mayor potencia en este sector de toda Europa y una de las mayores del mundo. Y por supuesto, Alemania ha estado acompañada de Hungría. Y luego 12 países se han abstenido, es decir, mucha abstención, más incluso que gente a favor, hay más abstenidos, de entre los cuales destaca la propia España, que al final, aunque parecía que al principio iba a ir en el grupo de los a favor, se ha metido con los que están en la abstención, es decir, que no les termina de cuadrar el asunto. Ahora bien, ¿por qué Francia encabeza los aranceles? ¿Por qué está a favor de que se impongan? Bueno, los alemanes, como ya he explicado en otro vídeo, sus marcas son premium, es decir, todo el mundo sabe que un Mercedes, un Audi o un BMW son coches de primera gama y tienen una fama reconocida a nivel mundial. Por tanto, la llegada de los coches chinos no les amenaza, o por lo menos no los sienten como una amenaza en primera instancia. Además de que ya han vivido la llegada de los coches japoneses y coreanos y tampoco las marcas alemanas desaparecieron. Lo cual, por cierto, es también un argumento en contra de los aranceles, ¿no? El hecho de que, bueno, han llegado otros países con sus marcas y tampoco por ello se cayó toda la industria. El caso es que en el caso de otras marcas, como puede ser el grupo Renault, pero también Fiat, Alfa Romeo, Seat o la propia Cupra, hablamos aquí de marcas que si digamos que BMW es premium, pues estas otras serían medium, es decir, unas marcas de cierto reconocimiento en Europa, que se sabe que trabajan bien, pero bueno, que tampoco son la excelencia a nivel de calidad, o por lo menos no lo son a día de hoy. Y claro, aquí es donde viene el problema. ¿Qué te comprarías tú? ¿Un Renault por 30.000 euros o un MG, que es de propiedad china, por 18.000? Pues claro, mucha gente optaría por el MG porque no percibe que Renault le vaya a ofrecer un coche mucho mejor y porque la diferencia de precio es brutal. Por tanto, aquí ya sí que hay un problema y es lo que motiva sobre todo al grupo Renault y a Francia, que recordemos que el grupo Renault es uno de los pocos grupos automovilísticos europeos que sí tiene una parte
directa de su propiedad bajo el Estado, en este caso bajo el Estado francés, y al final ha provocado eso. Los franceses también se sirven de dos cosas, y es un precedente y un peligro de futuro. ¿Cuál es el precedente? Las placas solares europeas. Bien, para mucha gente que no lo sepa, a principios de los 2000 e incluso hasta el final de la década, hasta el 2010, Europa era uno de los principales fabricantes del mundo de placas solares. Liderábamos esta tecnología y de hecho a principios de los 2000 es que era un monopolio. Directamente era una tecnología que prácticamente solo producíamos nosotros. Sin embargo, a día de hoy este monopolio es chino, es decir, los europeos ya prácticamente ni pintamos. Y esto ha sido porque a partir del 2010 las empresas se fueron relocalizando en China y al final acabaron con el monopolio europeo hasta el punto de que los europeos ya prácticamente ni pintan en este sector. Y claro, esto también, por supuesto, recibió subvención directa por parte del gigante asiático. Entonces, al final lo que alegan los franceses es, si queremos que esto pase con nuestra principal industria, como es la industria automotriz europea, que es, como digo, la principal junto probablemente con la banca, pues al final si queremos proteger esto hay que pararlo antes. ¿Y cuál es el peligro de cara al futuro? Pues bueno, otra de las industrias fuertes que tiene ahora mismo Europa es la aviación. Como sabéis, hay dos grandes grupos, dos grandes conglomerados. Uno es Boeing, que es americano, y otro es Airbus, que está formado por las principales potencias de la Unión Europea, entre las que está España, como ya sabréis muchos. El caso es que los chinos también cada vez están acercándose más a empezar a exportar sus propios aviones, no solo a Europa, sino en general a otras partes del mundo, porque ya han empezado a desarrollar esta industria. El caso es que los europeos, y Francia en este caso, ¿no? Dice, bueno, al igual que pasó con las placas solares, nos puede pasar esto tanto con el coche como con el avión. Por tanto, ¿para qué esperar a que se acabe la industria del coche en Europa? Empecemos por defender esta industria y sigamos también el día de mañana con la defensa, en este caso de la aviación, con la defensa sobre todo de Airbus. Por contra eso, por supuesto, tenemos que mencionar la visión alemana, que como ya hemos dicho, básicamente se refleja en que la libre competencia nunca es mala. Es decir, Alemania lo que dice, oye, nosotros defendemos la libre competencia. La libre competencia es lo que a nosotros como continente también nos favorece, porque Europa nunca ha tenido grandes recursos naturales. Su gran capacidad para generar riqueza se ha basado en que exportaba productos de muy buena calidad porque tenía ese I+D, es decir, tenía esa investigación y desarrollo más avanzados que el resto de países. Por tanto, Alemania dice, esto a largo plazo nos perjudica porque damos una visión al mundo de cómo actuar que no es positiva. Aparte de que también se ciñen a lo que ya hemos mencionado. Ya han venido otras marcas de otros países y oye, aquí hemos aguantado todos y de hecho nos ha hecho mejores, nos ha hecho ser más competitivos y mejorar. Por supuesto están los intereses económicos. Como sabemos, el grupo Volkswagen, que es el mayor grupo automovilístico de toda Europa, prácticamente el 50% de sus ventas vienen de China. Por tanto, si a ellos les impusieran aranceles, sería catastrófico para esta empresa. A lo que hay que unir que actualmente la demanda de coches eléctricos se ha desplomado y de hecho la propia Volkswagen por primera vez desde 1987 va a cerrar plantas en Alemania, lo cual va a generar un clima de tensión nunca visto en este país, que recordemos que incluso de la crisis de 2008 salió airoso y con mucha fuerza. Lo que nos lleva también al segundo gran defensor de no imponer aranceles a China, que es Hungría. Y en este caso también debemos decir que es prácticamente todo por un incentivo económico, vamos. Os doy un dato. En el año 2023, la mitad de la inversión directa de China en la Unión Europea fue a Hungría. Yo creo que con eso ya dejamos bastante claro por qué los húngaros y por qué Víctor Orbán quiere defender la entrada de las marcas chinas en Europa. Al final le beneficia de manera directa. Por último, llegamos a la parte final del vídeo. Esto, digamos, ha sido un poco el contexto, lo que ha pasado, lo que se ha decidido, y ahora debemos plantearnos, bueno, ¿quién tiene razón? ¿Esto nos perjudica a largo plazo? ¿Está bien? ¿Había que pararlos ya? ¿Había que decir, oye, hasta aquí hemos llegado? Pues bueno, yo lo que me planteo es, uno, ¿van a conseguir los aranceles parar la llegada del coche chino a Europa? Pues lo cierto es que todo parece que no. Porque los chinos han dicho, vale, el problema es que traemos el coche desde China aquí y entonces 37% de aranceles, o 27 o 17, lo que le toca a cada marca. ¿Y qué pasa si produzco en Europa? Pues amigos, para 2026 en Hungría se espera que BYD
una de las principales marcas chinas, produzca hasta 100.000 vehículos que, recordemos, serán dentro del territorio de la Unión Europea y por tanto libres de aranceles. Esto no solo se aplica a Hungría, también dentro de España, la fábrica de Barcelona, que en su día había abandonado Nissan, ahora está siendo explotada por Ebro, que es también propiedad china. Y de hecho en España también se plantean otras inversiones a largo plazo del gigante asiático. También incluso Turquía ha sido mencionada para estos proyectos, con el objetivo al final de acercar la industria a Europa o dentro de ella y así evitar en gran medida los aranceles. Por tanto, al final, sin duda alguna, es una traba, obligará a China a hacer una mayor inversión para poder establecerse aquí con sus propias fábricas, pero al final la marca china va a llegar y va a competir con la nuestra, nos guste o no. Además de que siempre me planteo en este tipo de vídeos, ¿por qué en vez de dedicarnos a poner aranceles no nos dedicamos a precisamente subvencionar nuestras propias marcas? Es decir, ¿por qué no copiamos su misma táctica? Decir, vale, pues nosotros vamos a subvencionar nuestros coches producidos aquí que se vayan a vender en China, por ejemplo. No lo sé, yo lo planteo porque siempre al final pensamos en arancel, arancel, arancel y quizá más que poner barreras, lo que se trata es también de darle una ventaja competitiva a nuestra propia industria. Pero bueno, llegamos al final del vídeo y ahora os toca a vosotros. ¿Qué pensáis de todo este asunto? ¿Creéis que los aranceles van a ser una ayuda o un impedimento para la industria europea? Es decir, ¿van a ayudar a que la industria europea se mantenga o precisamente a largo plazo serán perjudiciales? ¿Qué pensáis de lo que os comento yo? ¿No creéis que puede ser una buena idea hacer lo mismo que ellos? Subvencionar directamente nuestros coches, nuestros vehículos, incluso aunque sea nada más de cara al exterior. Es decir, vamos a ejercer la misma clase de competencia dentro de la propia China. No lo sé, yo lo planteo, quizá es una idea errónea, pero bueno, me gustaría saber qué pensáis acerca de esto vosotros. Y sobre todo, ¿qué futuro tiene la industria automotriz europea? Está claro que China se habrá servido de los mecanismos que sean, pero también es cierto que la industria europea estaba muy cómoda liderando el motor de combustión y se ha desentendido en cierta manera del futuro del coche y en general de seguir compitiendo a primer nivel, es decir, en estándares de calidad muy altos con la tecnología que traen en este caso las marcas chinas, que sobre todo en algunos aspectos es que directamente hasta los componentes de nuestras mejores marcas son chinos, ¿no? Los componentes, por ejemplo, las baterías de BMW, ¿no? Las baterías de Audi o también componentes electrónicos, ¿no? Las pantallas táctiles, por ejemplo. En fin, os toca a vosotros y espero leeros en comentarios. Y poquito más, como siempre recordaros que este canal de YouTube pertenece a un periódico digital de Political Room, en el que tenéis contenido exclusivo por tan solo 9,99 euros al año, contenido de calidad, tanto escrito, también hay webinars, también tenéis infografías, también por supuesto os animo a seguir nuestro podcast, el podcast es totalmente gratuito, lo tenéis disponible a través de iVoox y dentro de poco también dentro de nuestra página web lo vais a poder escuchar. Así que nada, os animo a seguir todo nuestro contenido, que también hay mucho que es gratuito, o sea que podéis acceder a él sin necesidad siquiera de registraros, no hay que hacer nada especial. Y bueno, lo de siempre, darme like, suscribiros al canal y espero veros en el siguiente vídeo y que este de aquí os haya resultado interesante. Un saludo.